Muy bien, quiero compartir en Primera de Juan, en el capítulo 2. Las cartas de Juan son muy especiales porque tienen un lenguaje distinto, tienen también una forma distinta de expresar y del trato, como escribe a los hermanos y a la iglesia. Vamos a ver tres cosas de este capítulo, que son en lo cual queremos pensar en este día y tenerles presente. En la primera parte en el capítulo 2, del 1 al 6, y vamos a usar el versículo 6, 5 y 6. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En los textos anteriores al 5 y 6, desde el 1 adelante, está tratando un tema que se había dificultado un poco en la iglesia entender el tema del pecado o de la desobediencia. Y, y va a poner como ejemplo la obra de Jesucristo, el abogado, en la figura de abogado, a Cristo como el abogado que nos ayuda, que nos defiende. Y lo que está diciendo en los textos previos es que el tema del pecado está resuelto para los que han creído en el Señor, porque por medio de la obra de Jesucristo se puede ser restaurado. El tema es cómo vivir hacia adelante y cómo enfrentar la realidad que viene, lo que va a suceder después, lo que va a ser necesario para la vida. Y ahí surge el versículo 5 y 6. Y lo que Juan le indica y está indicando a los hermanos es un modelo. Y la única manera de poder superar nuestra vida, nuestras luchas, nuestras dificultades, es teniendo a Cristo como el modelo en nuestra vida. Por eso dice el versículo 6, que es muy particular: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ahí se da entonces la figura del modelo, de ver en Cristo la forma de vivir, la forma de enfrentar la vida. Y hay que considerar que Jesús no vivió conforme al tradicionalismo de la religión judía, que en algunos aspectos era muy estricta, tenía muchas normas, muchas cosas estrictas. Jesús fue un liberal en ese contexto, vivió de otra manera. Y una de las cosas que Jesús hizo fue vivir una comunión y una relación con el Padre muy fuerte. Siempre se nota en su ministerio esta relación. Llegó a decir: yo y el Padre uno somos. Y Jesús cultivó esa relación muy fuerte, más que en el ambiente religioso de la época. Cultivó una relación con el Padre para dar luz y dar un mensaje claro respecto de lo que era su propia vida, cómo él vivía. Vivió también entre la gente, no haciendo lo que la gente hacía, pero entregándole amor a la gente, entregando esperanza, entregando vida, siendo su forma de vivir que llamaba la atención, y de enseñar, y de todo aquello. Entonces Juan lo que dice en este pasaje es que no hay ninguna posibilidad de vivir diferente si Cristo no es el modelo a seguir, si Cristo no es el centro de nuestra mirada, de lo que queremos perfeccionar en nuestras propias vidas. Cualquier otro referente nos puede turbar, puede ser una indicación equivocada a nuestra vida de cómo tenemos que vivir. La persona de Jesucristo es el modelo apropiado y adecuado para nuestra vida, porque de esa manera vamos a vivir en una relación más libre, ¿no? Más entera, más completa, más real. Eso es lo primero. Lo segundo está en el versículo 9 y 10, aunque abarca más texto, pero solamente vamos a tomar el 9 y 10, y dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. En los textos que leí aparece la palabra aborrecer u odiar. Entonces uno puede preguntarse, pero ¿cómo
entre los hermanos de la iglesia se pueden aborrecer u odiarse, o cómo se puede dar ese fenómeno. Lo que pasa es que la carta está dada en otro contexto. No está pensando en términos comunes de la hermandad dentro de la iglesia, está pensando en los grupos étnicos que hay dentro de la iglesia. A esa altura, en la iglesia habían judíos y también habían griegos, y había muchos griegos, y habían de otras nacionalidades. Y en aquel tiempo, como en otros tiempos, o en países donde hay muchas tribus o etnias, se compite mucho. En la India, por ejemplo, hay muchas etnias y a veces se pelean entre ellas mismas, se atacan, etcétera, y eso, ese aspecto de etnia se hacía presente en la iglesia, y entonces por no tener la misma nacionalidad, la misma lengua, las mismas raíces históricas, se producían desprecios, y fuertes desprecios a veces, entre los hermanos. Y por eso Juan utiliza aquí un lenguaje para hacer notar que los que viven en el Señor, bueno, deben ser cercanos, y muy cercanos, deben practicar la comunión, el compañerismo, y tienen que aprender a superar las diferencias culturales, étnicas, etcétera, para poder desarrollar bien la vida en unidad como verdaderos hermanos. Quizás nosotros no lo entendemos bien porque no tenemos este problema tan étnico en nuestro país, de etnias tan radicales. De hecho, hay etnias, y hay en alguna manera algunos conflictos en la Araucanía por ahí. Pero en ese tiempo era muy fuerte. Los judíos odiaban a los que no eran de su nacionalidad, los despreciaban. Entonces la iglesia comenzaron a llegar y a convertirse al cristianismo personas que venían de otras etnias, de otros países, digamos, de otras nacionalidades, como eran los griegos, como eran los romanos, los persas y otros que podían llegar en la iglesia y se provocaban aquellos problemas. Entonces, Juan lo que está diciendo aquí es que tenemos que tener una comprensión de nuestra hermandad en general, de todos iguales, que no se puede hacer ninguna división entre ellos, y el tener a Jesús implica tener amor y tener esperanza y tener buena comunicación, buena relación con los hermanos, aprender a vivir y a superar que el Evangelio no es de un pueblo, no es de una nación, sino que es de todo, es universal, es para todas las personas. En este tiempo donde hay mucha migración, este es un tema muy importante para nosotros como iglesia, cómo cultivar la hermandad sin ninguna discriminación, cómo cultivar la fe sintiéndonos todos unidos, siendo todos hermanos, todos creciendo y todos entendiendo que hemos sido llamados por un mismo Salvador, que no tenemos nosotros privilegios por ser locales, que todos tenemos los mismos privilegios porque el Señor nos ha llamado y nos ha tocado de esa manera. Juan está preocupado porque la iglesia no logra centrar su fuerza en la unidad y en el respeto a los demás en cuanto probablemente a lenguaje, a cultura y cosas así. Pero la iglesia tiene que aprender y crecer en esto, tiene que fortalecerse, tiene que ser más dinámica, más auténtica. Y lo que decíamos en lo primero es que Cristo tiene que venir ocupando el lugar más importante de nuestra vida para que también en nuestra comunión y en nuestro compañerismo sea Él que nos motive y nos inspire a esa realidad. Fuera de eso no va a ser posible, fuera de eso no vamos a tener ese desarrollo como hermanos. En la iglesia del primer siglo hubieron muchas dificultades si leemos la carta de Corintios, pero cuando leemos la carta de Juan estamos ya hacia fines del primer siglo. Corintios está pasado de mediados del siglo, pero la carta de Juan están hacia fines del siglo, del primer siglo, entonces han pasado ya varios años. Y lo que él anhela al escribir estas cartas es que
se vean como hermanos, se vean todos como seguidores de Cristo, se vean todos imitando al Maestro, imitando al Señor en todo lo que Él hacía. Y lo tercero que vamos a ver y lo último está en la última parte de ese capítulo que no siempre ha sido como muy bien entendido. Cuando dice, no améis, en versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la palabra mundo está en varias ocasiones, especialmente en el Nuevo Testamento. Está en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí Juan dice, no améis al mundo, y es la misma palabra cosmos, la palabra cosmos. Y lo que hay aquí es un conflicto con los griegos. Los griegos hablaban mucho del cosmos, hablaban mucho del mundo. Por lo tanto, cuando dice aquí no améis al mundo en primera instancia es una idea filosófica. Es querer descubrir el mundo y su realidad sin considerar a Dios, que era lo que hacían los griegos. Los griegos creían y glorificaban la intelectualidad, ellos glorificaban el pensamiento. Entonces, en el mundo griego, y a esa altura en la iglesia había muchos griegos que se habían creído en Cristo, habían entrado, pero habían sido muy influenciados por un movimiento gnóstico que se llama. Entonces, ellos querían entender el mundo a través del intelecto humano y querían desarrollar todas las ideas basadas en ese principio de la capacidad de ellos como personas, como pensadores, para entender el mundo, ¿no? Y cambiar el mundo y transformar el mundo, etc. Y Juan, entonces, al hablar de este pasaje, está refutando la visión griega del mundo, del cosmos, y está diciendo que el mundo no es gobernado por el intelecto ni va a ser descubierto por el intelecto del hombre. Va a ser descubierto y entendido en la persona de Jesucristo. Y aquí es donde la figura de Cristo se hace más notable porque trasciende en lo que es nuestra vida personal, en lo que es la iglesia, para entender la realidad de lo que pasa en el mundo y de lo que es el mundo. Entonces, cuando Juan dice no amen al mundo, está haciendo una fuerte reputación al pensamiento griego. Parece extraño, pero tiene una fuerte connotación en eso y está diciendo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, no es la verdad. Y pone ahí y pone algo que viene desde el Antiguo Testamento, de que para entender el mundo hay que entender a Dios, porque Dios es el creador y es un creador santo. Y por eso que viene repitiendo las ideas de ser igual a Cristo, porque hay un concepto de trasfondo sobre la santidad de Dios y que llama a cada uno de sus hijos a ser diferente. Y la manera de ser diferente es seguir a Cristo. Entonces, en este primer texto, cuando dice no améis al mundo, porque la gente a veces queda impresionado con los argumentos de los griegos eran muy pensadores, eran muy intelectuales, muchos de ustedes han leído a Platón, Aristóteles y otros y saben lo que ellos escribieron y todo su pensamiento, desarrollaron muy fuertemente el pensamiento, tenía ideas increíbles, han dicho algunos autores del pensamiento de ellos, increíble, entonces la gente quedaba como fascinada y se entusiasmaba y comenzaron a mezclar los temas de la fe con los pensamientos griegos. Comenzaron a entender algunas cosas de la fe como los griegos entendían el mundo, el logos que también hablaban ellos, el logos griego. Y fueron pasando entonces una serie de cosas así. Lo que Juan está diciendo aquí es que los cristianos tenemos que tener una visión del mundo en la perspectiva de Dios. Hoy día, por ejemplo, por todo este conflicto que hay mucha gente que está descansando y esperando algo que venga desde la perspectiva científica.
que se encuentre un remedio para esta pandemia, para este virus. Y mucha gente, muchos intelectuales, muchos académicos tienen la esperanza en eso. Y sería muy semejante entonces lo que está diciendo Juan, en lo que podemos decir hoy día. Es cierto, el mundo y la ciencia pueden descubrir cosas, pero la confianza nuestra tiene que estar en el Señor. Y si esto ha de cambiar, no ha de ser por los hechos y los descubrimientos del hombre, ha de ser porque Dios va a provocar un cambio y que esto pueda llegar a ser una realidad y la humanidad entera, no solamente nosotros como país, podamos salir de esta situación. Entonces, lo que Juan está diciendo ahí en ese texto, específicamente cuando dice no améis al mundo, es que tenemos que mirar y entender el mundo y lo que sucede desde la perspectiva de Dios, porque Dios es el creador, Dios es el Señor. Y a Dios, cuando conocemos y leemos las escrituras del Antiguo Testamento, no le interesa tanto la racionalidad del hombre o la intelectualidad del ser humano, a Dios le interesa el corazón del ser humano. ¿Se acuerdan cuando llamó a David? Toda la gente que estaba alrededor ahí estaba pensando que David no reunía ninguna condición, porque la visión humana de ellos estaba desde otra perspectiva, pero Dios estaba mirando el corazón humano. Los griegos miraban la intelectualidad de las personas y valoraban a las personas por su intelectualidad, por su pensamiento. El cristianismo valora al hombre por lo que es, por su corazón, por lo que cree, por lo que puede entregar para Dios. Y por eso que en alguna medida nosotros en este tiempo no tenemos que entusiasmarnos tanto con la filosofía y con las ideologías. Hay mucha ideología hoy en el mundo. Y hay algunas ideologías muy interesantes y llaman mucho la atención y cautivan a mucha gente. Las ideologías, las neoideologías que se han ido levantando. Pero el espíritu cristiano, nuestra vida, tiene que ser cautivada por la persona de Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Juan ahí. Y después habla de los deseos de la carne y todas las demás cosas en el texto siguiente, porque los griegos eran grandes pensadores, pero eran liberales, ¿no? Eran muy liberales. La sociedad griega era muy liberal, no tenían valores como los que tenían los judíos, no tenían muchos límites y controles, como los romanos, igual que tenían muchos desbordes respecto de sus situaciones o sus vidas. Entonces, lo que Juan está diciendo en este capítulo 2 es que hay un solo referente que realmente vale la pena, y ese referente es Jesucristo. Que haya un solo modelo de vida y ese modelo es Jesucristo. Y que los cristianos, los creyentes, quienes somos parte, quienes hemos creído, tenemos que hacer de Jesucristo la figura central de nuestra fe, la figura central de nuestra vida, en lo espiritual, en lo ético, en lo social, en todo, hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Cualquier otra cosa puede ser muy cautivante, muy fuerte, puede entusiasmarnos mucho, pero el verdadero sentido de la fe está en la persona de Jesucristo. Por eso Juan en el versículo 6 del capítulo 2 dice que si le tenemos a Él, debemos andar como Él anduvo. Para entonces lo que hace es llamar a la iglesia y a los hermanos, incluso les escribe con un lenguaje muy paterno, le dice hijitos, amados, ahí se repite mucho esa palabra en la carta de Juan, para hacerles ver la importancia que tiene Jesucristo en la vida de los creyentes. Habían en los alrededores de muchas de las iglesias, grandes centros de la época pagano, habían centros de filosofía, de hecho eran muy curiosos los griegos, si escucharon a Pablo y por curiosidad lo llevaron a Atenas, al centro, al panteón de los dioses, para que fuera a hablar. Y en verdad no estaban tan interesados en lo que Pablo iba a decir, estaban curiosos de qué era lo que hablaba, de qué era lo que decía, porque trataban siempre de buscar algo nuevo que ayudara a los argumentos que ellos tenían, pero no a la verdadera realidad. Yo creo que hoy día tenemos que regresar a este pensamiento de Juan.
Hoy día que estamos como humanidad un poquito preocupados de lo que pasa, la humanidad en sí, y que a veces nos puede arrastrar también esta preocupación. Podemos tener esperanza, como ya dije, en que la ciencia logre luego algo, podemos tener esperanza en lo social, que se tomen buenas decisiones, o en lo económico, las decisiones económicas que van a tomar los gobiernos, tener esperanza en muchas cosas de nuestro alrededor. Pero hoy día nuestra esperanza tiene que estar centrada en la persona de Cristo Jesús, porque las cosas van a cambiar y van a cambiar, no sabemos si a largo o corto plazo, pero nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras convicciones respecto de Cristo es un tema de hoy, ¿no? Los temas que pueden resolver en términos de mundo, de sociedad, el tema del virus hoy día puede ser un tema de mañana y de pasado mañana, pero el tema de nuestra fe es hoy, es ahora, es en este tiempo, en el presente, en el ahora que vivimos, en hacer de Cristo realmente lo que tiene que ser y significar en nuestra vida, en aferrarnos a Él, en aprender de Él y en vivir sujeto al modelo que Cristo nos dejó. Eso es en gran parte el capítulo 2 de ahí de la primera carta de Juan, que nos llama y nos motiva a algo que realmente tiene que ser parte de nuestra vida, que es Jesucristo. Y también a quien nosotros seguimos y en quien hemos entregado nuestra vida y en quien seguimos confiando. No nos estamos separando del mundo. En Juan 17 dice que somos parte del mundo, pero estamos creyendo que Cristo es la razón de nuestra fe, que Cristo es la razón de nuestra esperanza y que Él forma parte de nuestra vida y de nuestra fe ahora, hoy, en este día y en este tiempo. Cristo no es para mañana, es de hoy, es de nuestra realidad, es de nuestra evidencia, es de nuestra cotidianidad. Hoy tengamos mucho o tengamos poco, tenemos a Cristo. Teniendo problema o no teniendo problema, tenemos a Cristo. Y eso es lo que realmente sostiene y fortalece nuestra vida y nos permite entender que no hay otro camino. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba haciendo una afirmación verdadera y única. Solamente en Cristo, solo en Él. En Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en la persona de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga esta tarde y nos ayude hoy a sentir que Cristo es parte de nuestra vida, es nuestra realidad, y eso es lo que estimula y nos anima cada día, cada momento. Dios nos bendiga.